Hola, muy buenas noches, doctora. Un gusto saludarla nuevamente y voy a presentarle hoy mi trabajo, las transformaciones de la historiografía en los siglos XX y XXI. Y como continuación del último video que le presenté, hoy vamos a seguir hablando de cómo esta nueva corriente historiográfica, las nuevas corrientes historiográficas que van a surgir en estos siglos, van a romper con el positivismo. Eh, el positivismo consideraba que el pasado podía conocerse objetivamente, como a través de los métodos que usaban las ciencias naturales, pero van a ir surgiendo estos pensadores. Y pues a partir de ese siglo, esta visión comenzó a cuestionarse. Y hablando de estos cuestionamientos, podemos decir que estas rupturas surgieron de tres frentes principales que vamos a abordar hoy: el giro lingüístico, la metahistoria de Hayden White, la nueva historia cultural y los imaginarios sociales. Y por último, pues, la posverdad es un problema que también abordaremos. Y vamos a empezar con el famoso giro lingüístico. Es muy interesante. Vamos a iniciar citando a Cermeño, que dice que el redescubrimiento del carácter simbólico o figurativo de toda escritura histórica significó un escándalo para la historiografía autocomprendida como científica. ¿Por qué? Pues a partir de los años 60, 70, eh, se va a empezar a cuestionar esto de que el lenguaje describe la realidad. Autores como Michel de Certeau y Hayden Wicken demostraron que el lenguaje construye el sentido histórico. eh, es una forma discursiva, estamos atrapados, como ya lo mencionaba Sócrates, en lo que podemos comunicar, o más bien cómo lo comunicamos. Ahora, esto supuso pasar de una historia empírica y objetiva a una historia interpretativa y narrativa, donde el historiador, además de ser investigador, también es un autor, ¿sale? Entonces, em, vamos a ver, eh, el geolingüístico transformó la concepción de la historia al mostrar que toda narración histórica es una interpretación mediada por el lenguaje y que la objetividad absoluta es una ilusión. Entonces, todo está delimitado por lo que podemos y cómo lo comunicamos. Y esto va a dar paso a otra visión de Hayden White, que es nada menos la metahistoria, ¿no? La historia como una narración. Eh, digamos que Hayden White publicó su obra La metahistoria en 1973 y propuso analizar la historia no como ciencia, sino como una forma narrativa literaria. Eh, para White, los historiadores construyen relatos del pasado del mismo modo en que los escritores construyen historias, utilizando tramas, metáforas y recursos retóricos. Va pareciéndose más a una obra literaria, pero pues afirma que toda historia es una narración, perdón, una forma de imaginar el pasado. Eh, Así pues, la tarea del historiador no es descubrir una verdad absoluta, sino darle sentido al pasado a través de un relato crítico y reflexivo. Y pues considerar la historia como narración literaria implica reconocer que el historiador no solo relata hechos, sino que les da forma, y sentido a través de el lenguaje, pero sobre todo a través de la estructura narrativa. Y pues estas ideas abrieron paso a una nueva manera de narrar, de hacer historia, más interesada en la cultura, los símbolos y las representaciones colectivas. Y es lo que vamos a ver después, bueno, en la siguiente diapositiva. Pues en las últimas décadas del siglo XX surge una nueva historia cultural que reemplaza el estudio de las estructuras económicas o políticas por el análisis de las formas en que las personas dan sentido al mundo.
Uno de los mayores de los autores más representativos fue Clifford, perdón, Geertz. Pues la nueva historia cultural se centra en los imaginarios sociales, las creencias, las emociones, las representaciones y los símbolos. Volvamos a citar a Márquez Estrada, que dice que la nueva historia cultural se ocupa de las representaciones, símbolos y prácticas de los individuos de una época y cómo estos dan sentido a la realidad construyendo su discurso. Entonces, en resumen, la historia deja de buscar leyes universales y se convierte en un estudio de significados. Eh, pero al mismo tiempo, esta historia se vuelve más interpretativa. El mundo contemporáneo, gracias a esto, se va a enfrentar a otro problema, que es la llamada posverdad. Y esto me está haciendo mucho ruido. Bueno, ya le diré por qué. Pero bueno, ya en el siglo XXI vamos a ver un nuevo fenómeno. Ya, porque es una era dominada por medios digitales donde se multiplican las narrativas falsas. Y gracias a esto, pues el pasado puede ser manipulado. Entonces, esta posverdad se define como la distorsión deliberada de la realidad para influir en la opinión pública, donde las emociones que tú evoques pesan más que los hechos mismos. Ahora, este problema plantea un gran desafío. Si la historia está libre a la interpretación, ¿cómo distinguir lo que es real, más bien lo que es crítico y bueno, perdón, puedes hacer una interpretación crítica y en qué momento es manipulación? Ahora, para esto viene a mi memoria un youtuber, Miguel Delis, que tiene un canal de divulgación histórica, donde él enumera las 10 bueno, 10 puntos por qué es importante estudiar historia y me suena muy interesante como él en su primer punto dice que para él el más importante es para que no te engañen los políticos. Da mucho que pensar, entonces la historia puede ser una herramienta de manipulación para fines políticos, incluso culturales. Pero bueno, entonces, de este fenómeno que es la posverdad, surgen nuevos retos para los historiadores. Entonces, estas nuevas responsabilidades, eh, bueno, antes de hablar de estos nuevos retos, quisiera decir que la posverdad afecta la construcción de relatos históricos porque convierten a la historia en un campo de disputa simbólica, donde los hechos pierden peso frente a las creencias y emociones. Ujú. Entonces, ahora sí, pues las nuevas responsabilidades para el historiador, vamos a decir que en primero está ser consciente de las mediaciones del lenguaje, como ya nos los había planteado White. Entonces, también, como segundo aspecto, reconocer la pluralidad de memoria sin caer en el relativismo, ¿no? Entonces, vamos a ver, explicar fuentes y métodos con transparencia, pero sobre todo cuestionar estos discursos de poder que muchas veces manipulan el pasado. Entonces, con esto, pues el historiador ya no puede fingir neutralidad, debe comprometerse con una historia crítica, ética y reflexiva. Ahora, bien, estas nuevas responsabilidades deben estar comprometidas al rigor interpretativo. No, no, no volvamos a caer en el positivismo donde pues, la objetividad era esencial. Pues ahora vamos a ver un poquito cómo que esa objetividad poco imposible. Ya sabemos que la delimita el lenguaje, que puede haber una verdad hasta cierto punto manipulada. Esa es una gran responsabilidad. Bueno, como conclusión, puedo definir tres cosas. La primera es que estas transformaciones en el siglo XX y XXI muestran que la historia ya no puede separarse del lenguaje, de la cultura y del poder.
Ahora, también comprender que este giro lingüístico, esta metahistoria, eh, y la nueva historia cultural nos permite enfrentar críticamente el mundo contemporáneo, donde la verdad histórica está en disputa. Ahora, la tarea del historiador es dar sentido sin imponerlo, interpretar sin manipular y narrar con conciencia de su propia voz, ¿no? Entonces, pues las biografías de donde saqué esta información, como siempre, es un poquito difícil resumir toda esta información en unos pocos minutos. Traté de hacerlo lo mejor posible y pues muchas gracias.